Bienvenidos a una nueva entrega de Ruta Noroeste en la que recibimos al investigador Armando Pérez Tejera. Natural del municipio de Arucas, Armando Pérez Tejera es titulado universitario en Criminología y Ciencias Forenses por la Universidad de Oviedo. Ejerce como perito judicial y es un reconocido investigador de nuestro patrimonio documental, contando con varios libros publicados y también con más de un centenar de artículos periodísticos dedicados en su gran mayoría a la historia de la ciudad de Arucas. También ha estado vinculado a colectivos sociales y culturales de su pueblo natal y el pasado viernes 3 de diciembre, el Ayuntamiento de Arucas celebró una sesión plenaria en la que por unanimidad de todos los grupos con representación en esa corporación se acordó nombrar a Armando Pérez Tejera cronista oficial de la ciudad. ¿Qué supone para usted este nombramiento? En primer lugar, agradecerles a ustedes la invitación y para mí es todo un honor el servir al pueblo de Arucas, porque el Pleno ha hablado y son los representantes del voto universal de todos los ciudadanas y ciudadanos de Arucas. Orgulloso de que se haya realizado de manera transparente y la verdad, muchas gracias al pueblo de Arucas. Es un nombramiento muy reciente, pero ¿tiene ya claro cómo va a enfocar su trayectoria como cronista oficial de Arucas? En primer lugar, yo creo que el ayuntamiento ha preferido una persona joven, la media está entre 56 años hacia arriba, para reforzar precisamente una figura que está denostada en los municipios. Y entonces, pues la ruta a seguir va a ser contactar con los centros educativos y socioculturales del municipio para empezar a desarrollar trabajos de investigación con los colectivos, que es lo que más me interesa a mí, que es la sociedad. No cabe duda que el pueblo es el que nos quita y nos pone. Como anécdota, ¿es usted el cronista oficial de Canarias más joven? Sí, pues sí, y lo siento por el compañero que ostentaba esa corona y se la he quitado yo. Y simplemente es eso, una anécdota más de este nombramiento. ¿Cómo, cuándo y por qué decidió adentrarse en la investigación de carácter histórica? Pues mira, viene aparejado también con el tema profesional, ¿no? Porque hay con respecto a documentación notarial, que es lo que se trabaja mucho, en mi caso, por ejemplo, un ayuntamiento que no sabe, por ejemplo, que una plaza no es pública, no está dentro del catálogo municipal, sino que pertenece a una parroquia. Y entonces hay que hacer unos arreglos en esa plaza. Y se encuentran, cuando tú le entregas la documentación, se encuentra que el propietario no es el municipio, sino que el propietario es una entidad privada, porque no deja de ser una entidad privada, que es la iglesia. Y entonces tienen ellos que llegar a un convenio de colaboración para que se haga esa obra y que se ha dado el caso y se salvó muy bien. Mucha parte de su tiempo libre la pasa usted en el Archivo Histórico Provincial Joaquín Blanco. ¿Conoce usted ese archivo al dedillo? Bueno, yo tengo que agradecerles a todo el personal, no solamente del archivo, sino del Museo Canario, del cual soy socio, porque es que los quiero, es que tanto del servicio técnico como el subalterno y como las señoras de la limpieza, a las cuales mando un abrazo, porque
todas, forman parte de un equipo extraordinario al cual los aprecio mucho. En esa labor de investigación en el Archivo Histórico Provincial, en el año 2019, cuando se conmemoraba el centenario del naufragio del vapor Valvanera, descubrió usted un acta de protesta del capitán del Valvanera e inmediatamente lo cedió a las personas que estaban organizando ese centenario. Sí, correcto. Enseguida me puse en contacto con Alberto Torres, que forma parte de la Asociación Salsipo de Aruca, que está haciendo una labor impresionante por el rescate de la cultura y de las tradiciones. Y luego, pues, se pone en contacto con Moreno, que es el director del Museo Elder, y hace acto de presencia en el archivo, y se le entrega una copia, la cual se exhibe en el centenario de Valvanera. Y posiblemente se le entregue también que hace un par de meses he encontrado un poema inédito, pero que de autor reconocido, y que se le entregará también, donde un inmigrante, una mujer, llora la muerte de su marido y de sus hijos cuando se iban a Cuba a la zafra de la caña de azúcar y fallecieron en el Valvanera. Y es impresionante y ya está a disposición de ellos. Siempre de sorpresa en sorpresa. ¿Qué sintió cuando se encontró con ese documento tan importante? Yo siempre pienso en los que partieron, ¿no? Sinceramente, yo por los cuatro costados son inmigrantes. Por parte de mi madre, mi abuelo materno estuvo 7 años en Cuba, y por parte paterna, prácticamente desde el siglo XIX, he encontrado documentos del siglo XIX donde dicen con domicilio en La Habana y nacidos en La Habana. O sea, gente que partieron de Arucas en su momento y hicieron su vida allá y luego volvieron, retornaron con un dinero o hacían poderes ante notario para que la administraran aquí las compras de propiedades en Arucas. Y luego las mujeres, las cartas de llamada que está publicada en la sección Gente e Historia de Infonorte Digital, para mí son importantísimas esas mujeres calladas y que eran reclamadas por sus padres, por sus hermanos, por sus maridos, para ir para allá, pero algunas se encontraron con que no podían pagarse el billete y tenían que malvender sus propiedades aquí en Gran Canaria para poder viajar. Y hay todavía alguna historia más de mujeres valientes. Siempre se habla de los indianos, pero no se habla de las indianas, que también las hay. Y son esas mujeres que viajaron a Cuba y se trajeron su dinero. ¿Cómo lo consiguieron? Nunca lo sabremos. Pero mirando mirando bien la documentación notarial, vemos que eran mujeres muy, muy valientes, porque para arreglar las cosas iban al notario y se gastaban el dinero. Un pobre no iba al notario. Las mujeres que tenían dinero eran las que iban al notario. Y demostraba la fortaleza, y a la hora de comentar al notario lo que quería, cuál era su solicitud y de lo que se quería que se hiciese con su dinero. Seguimos en el año 2019 porque ese año, el 24 de diciembre, publicaba usted en infonortedigital.com un artículo periodístico sobre ese acta de protesta de la que ya hemos hablado, y esa publicación dio pie al nacimiento de una nueva sección en Infonorte, Gente e Historia, que está a su cargo y que ha tenido una buenísima acogida. ¿Esperaba usted esa acogida por parte de los lectores? Bueno,
Pues no, pero le doy las gracias a Infonorte Digital, pero sobre todo el responsable y culpable de que haya desembarcado en Infonorte Digital ha sido de Juan Ferrera, Un eh, compañero muy un querido también. compañero muy querido y vamos, si me permiten la broma, a ver si cobra ya y sale del ERTE. Y con todo el cariño del mundo, él sabe de qué va el tema y es una broma con todo el cariño. Y sí, yo a Juan le debo mucho el volver a escribir. Juan sabe que llevaba 10 años sin escribir después del fallecimiento de mi padre. Y se lo debo. Muchas gracias a la casa y muchas gracias a Juan. ¿Cómo prepara gente e historia? Pues los fines de semana, mi mujer ya lleva años aguantándome, viéndome delante del ordenador, viendo transcribir documentos que apenas se pueden leer y gracias a las resoluciones y a las pantallas de 32 pulgadas, pues podemos leer bien esos documentos para poderlos transcribir y darle cuerpo y darle un desarrollo y ayudándote de bibliografía, por supuesto, para poder llegar a ofrecerle al público un documento creíble y un documento que tenga una base sólida. Decíamos que conoce usted al dedillo el Archivo Histórico Provincial Joaquín Blanco, pero también conoce en profundidad el Archivo Municipal de Arucas. ¿Qué nos puede contar sobre este archivo? Bueno, el Archivo Municipal de Arucas lo he pisado muy poco y tiene su historia de es prácticamente un almacén. Y una de mis luchas, y espero que el grupo de gobierno lo lleve a cabo, y se lo voy a solicitar así al señor alcalde y al concejal de Cultura, es que el archivo municipal salga de donde está, porque en estos momentos se encuentra en un estado lamentable, no de conservación, pero sí es de peligrosidad porque está en un sótano de un edificio de 3 plantas y los bajantes terminan encima de ese donde están todas las cajas del archivo municipal. Y claro, cualquier accidente en uno de esos bajantes, pues ya sabemos todos a dónde va a ir la historia de Arucas, ¿no? Que va a desaparecer. Y hay que buscarle una ubicación que reúna las condiciones de salubridad, que reúna las condiciones de seguridad para el personal, que se pueda contratar a alguien para que lleve ese archivo y sobre todo para que lo goce la gente, porque los archivos no son para estar cerrados, los archivos son para que lo disfrute la gente, no para estar cerrado. Para estar cerrado es un almacén que no te sirve para nada. Y no podemos hablar de archivo, sino de almacén. No es un archivo. Pues precisamente en ese archivo hace unos años se encontraron unas fotos inéditas de la Guerra Civil Española. Correcto. Algunas son inéditas, otras no son inéditas porque eran conocidas por todos nosotros a través del periódico Falange, ¿no? Que fueron publicadas en su momento. Periódico El Falange que tienes tú que consultar en el Museo Canario porque no sé lo que ocurrió, pero hicieron desaparecer todo el archivo fotográfico, que es muy rico, del periódico Falange, que luego fue el Eco de Canarias. Del Eco de Canarias se conserva muy bien la fotografía y se conserva todo lo que es la administración de dicho periódico. Casualmente aparezco en una fotografía con 2 años en el Eco de Canarias. En una entrevista que le hicieron al pediatra. O sea, yo desde los 2 años ya salí en prensa. ¿eh? Y yo les invito a que disfruten de ese archivo del Eco de Canarias, pero la parte ya antigua desapareció. Tienes que consultarlo en el Museo Canario. Hablando de la guerra civil, usted siempre ha estado presto a colaborar con la Asociación de la Memoria Histórica de Arucas en particular y con estas asociaciones a nivel regional en general. Sí, en concreto con la de Arucas. Sin ser cronista oficial de Arucas, yo siempre he estado entregando documentos a Pino Sosa de lo que me he ido encontrando y se lo he entregado a ella personalmente
sin prensa, sin focos, ni televisión, ni radios, ni nada, ni cámaras de fotográficas por delante. Simplemente en la intimidad, donde ella siempre ha guardado en su corazón la memoria de su padre. Y yo eso lo respeto mucho. En los últimos tiempos parece ser que se está incrementando cierto negacionismo de lo que pasó en la guerra civil en los años posteriores, que además es una parte muy reciente de la historia de España. Sí, y en concreto en Arucas, que fue muy cruel, además de otras zonas del norte, como fue Agaete y Galda. Pero en Arucas más cruel todavía, si cabe, porque fue la tumba de esas personas, ¿no? Entonces, hay que velar de que la memoria histórica de Arucas tenga un lugar de museo y un lugar donde ellos puedan hacer un centro de memoria y que los colegios y las nuevas generaciones escuchen, vean y estudien lo que ocurrió verdaderamente a aquellas personas que venían del mundo obrero, eran todos de la Federación Obrera, miembros de los círculos socialistas del municipio de Arucas, y vamos, que no podemos negarlo, no podemos negar lo evidente porque ya lo vimos, ya lo hemos visto, ya lo hemos sacado, ya lo tenemos con nosotros. Pero les animo desde aquí a los que todavía no han dado parte de su ADN, que no les va a costar nada ni les va a doler nada, para que los restos que posiblemente salgan en otros 2 pozos que quedan por examinar, que es el Llano del Francés, el Pozo del Francés, y el de la entrada de Arucas, donde hay un monumento de la memoria, pues si salen, que creo pueda salir algo de allí, tenga también su reconocido, en ese momento su reconocido entierro como quieran sus familiares. ¿Somos conscientes los ciudadanos de la importancia que tienen los archivos, ya sea el provincial, los archivos municipales? ¿Tenemos esa sensación de que están guardando documentos tan valiosos? Yo creo que en el tema de los municipales hay mucho trabajo por hacer. En los temas municipales que ya han trabajado con respecto a la gente de migración que se ha estudiado por otros investigadores, ha desaparecido mucha documentación y los municipales son los que tienen la tarea pendiente, porque el archivo provincial es el que recibe la parte más notarial y de colectivos, de asociaciones, y después estamos haciendo y estoy colaborando para que muchos archivos privados que forman parte de familias se le concedan al Archivo Histórico Provincial, se depositen allí y se le va a poner el nombre a la persona que lo ceda y se le va a dar en su momento será digitalizado y se le dará una copia digitalizada. En mi caso tengo que agradecer a la familia que tenía el archivo Gurier de Arucas, el cual he tenido el honor de digitalizar y en su momento pues será entregado al Archivo Histórico Provincial. ¿Que lo quiere entregar al Museo Canario? Perfecto. Pero en el Archivo Histórico Provincial es público, pertenece al Gobierno de Canarias y vas a tener totalmente libertad en acceder a ello, salvo documentación ya que la normativa te prohíbe ver porque no eres la persona que tienes el interés no eres la persona interesada.
Tiene que ser un familiar, alguien cercano a lo que estás tú buscando. En la labor investigadora, la insistencia, la constancia o la suerte. Constancia. Constancia, suerte no, simplemente constancia, porque hay gente que no está preparada para aguantar 2 o 3 horas, incluso 5 en verano, sentado mirando documentación, por ejemplo, del siglo XVIII y XIX, porque según el amanuense que contratara el escribano o el notario después de la ley del notariado de 1862, te encuentras cosas que tienes que mirarlo hasta con la lupa para ver qué es lo que dice, ¿no? Y más la conservación de ese documento, que también hay que vigilar, tratar bien el documento y vigilar que ese documento se conserve lo máximo posible. Su lema es sumar y no restar. Invito a todas aquellas personas que quieran colaborar, de que siempre me tendrán a mí con los brazos abiertos. Aquí estamos para sumar. Aquí el que resta se queda solo. Y yo soy amigo de todos. Yo no me considero ni más ni menos, uno más. Armando Pérez Tejera, aprovechamos para felicitarlo por su nombramiento como cronista oficial de la ciudad de Arucas y le agradecemos también profundamente que nos haya concedido esta entrevista. Muchas gracias. Y a ustedes, pues también agradecerles que nos hayan acompañado en este nuevo programa de Ruta Noroeste.